Buenos días. ¿Cómo están? Qué bueno estar con ustedes otra vez. Y saludos también a nuestra familia que está con nosotros vía Facebook. Vamos a orar, familia. Papá, te damos gracias, Señor, por este tiempo que tenemos, Señor, no solamente para estar en tu presencia con nuestra alabanza, Señor, pero para oír de ti, Señor, para oír de tu Espíritu Santo, Señor, en lo que estoy predicando tu palabra, Señor. Te pido que me des las palabras para poder comunicar efectivamente este mensaje, mi Dios. Te pido, mi Dios, que para cada hermano que está aquí, Señor, que cada persona tenga un corazón tierno, Señor. Te pido, Señor, que nos des entendimiento de tu palabra y de tu corazón, Señor. Las cosas que estamos orando sobre ciertas cosas, Señor, que en este día podamos oír tu voz, que tu palabra dice que el que tiene el oído puede oír el Espíritu de Dios. Te damos gracias por este tiempo que nos has dado. Te seguimos dedicando esto a ti, Señor. Que tú seas glorificado en todo. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a saludarnos, por favor, unos a otros. Antes de que empecemos nuestro estudio, tenía dos cosas que les quería mencionar. Primero, me avisaron que este jueves es el Día Nacional de la Oración. Para los que quieran participar en eso, si hay más información disponible en el sitio de web de nuestra comunidad de fe, y creo que son a las 12 del día, sí. Entonces, si necesitan más información, por favor, localicen eso en el sitio internet. También, recientemente, hace una semana, me inscribí para un viaje de pesca de papá e hijo que tiene el Ministerio de Inglés. Entonces queremos abrirles esa oportunidad a ustedes también, si tienen un hijo, si son hombres, si tienen un hijo y desean ser parte de ese viaje, es $28 por cada persona y es en 2 semanas, desde el 13 de mayo hasta el 15 de mayo. Si alguien está interesado, por favor me avisan, o si no, el sitio en nuestra página web tiene más información. Ok. Vamos a estudiar hoy Nehemías capítulo 5, desde el versículo 14 hasta el versículo 19. Este tiempo, familia, que todos hemos pasado, esta temporada de COVID, nos ha traído mucha calamidad para todos. Y hay mucha gente, quizás aquí también, que han perdido sus empleos. Muchas veces lo que hemos visto durante este tiempo es que estas empresas grandes, estas empresas fuertes, han tenido que hacer muchos cambios, porque el COVID ha cambiado la dinámica de nuestro mundo y de nuestros trabajos. Imagínense ustedes eso, trabajar toda una vida en una empresa, invertir todo este tiempo, tener este sentido de que tienes una seguridad para tu futuro, y de repente la seguridad que tú tenías la pierdes porque te encuentras despedido, o te encuentras degradado, y en esos momentos uno se puede desilusionar y uno se puede hasta desanimar. Y hay un cambio, familia, hay un cambio en nuestro estilo de vida, hay un cambio en nuestras rutinas. Ya cuando nos acostumbramos a las cosas, siendo latinos también nos gusta salir a comer, ¿no? Y entonces ya uno pierde su trabajo y ¿qué pasa? Ya no podemos hacer las cosas que hacíamos antes. Y no es fácil, familia. Yo sé que durante este tiempo todos hemos pasado dificultades. Esto no ha sido un tiempo difícil. Pero para el cristiano hay algo aún más desafiante que la calamidad: una promoción. Déjame explicarles. Un hombre una vez dijo esto: la adversidad a veces es difícil para un hombre, pero para cada hombre que puede soportar la prosperidad que viene de una promoción, hay 100 que pueden soportar la adversidad. Y la realidad, familia, es que hay muy pocas personas que pueden vivir en el regazo de lujo y mantener un equilibrio saludable cuando viene al equilibrio espiritual, emocional y moral. Y la verdad, familia, sobre nosotros también es que la mayoría de nosotros podemos sobrevivir una degradación con nuestra integridad intacta mejor que una promoción. Es en la promoción donde nuestra piedad y nuestra devoción a Jehová será realmente probada. Entonces, el tema de hoy, vamos a ver cómo manejar una promoción y vamos a estudiar el ejemplo que nos da Nehemías en su propia vida. Nehemías capítulo 5, versículo 14 hasta el 19.
Todos queremos un ascenso en el trabajo, ¿verdad? Todos queremos un ascenso en el trabajo, esa es la realidad. Y no es porque nos van a dar más responsabilidad, es porque vas a ganar más dinero, vas a tener más beneficios y por lo general, usualmente este deseo en nosotros no se trata de lo que nosotros obtenemos de ello. Les doy un ejemplo personal. Para mí también, siendo el único proveedor en mi propio hogar, ha sido difícil cuando mi esposa decidió no trabajar y mi esposa decidió ser una mamá en la casa. Hubo muchos cambios. En vez de comer carne cada viernes, ahora comemos arroz con frijoles. Pero poco a poco sí me dieron oportunidades en el trabajo y qué bendición era cuando el Señor abrió puertas y pude ganarme más ingresos, tener más beneficios y ahora comemos carne, pollo y de todo. Pero es increíble, no, son las cosas pequeñas así, las cosas que nosotros valoramos y que muchas veces no nos damos cuenta qué tan especial son estas cosas que tenemos. No todos tenemos esas oportunidades. Usualmente, familia, cuando nos dan una promoción, principalmente el pensamiento que tenemos en nuestra mente no es, con esta promoción voy a tener una oportunidad para tener una mayor influencia, o una oportunidad para ayudar a más personas, o tener un mayor impacto para Dios. Pero hoy en lo que estudiamos la vida de Nehemías, vamos a ver que él sí tenía este tipo de perspectiva. Creo que es importante que notemos lo que nos enseña en los Salmos, capítulo 75, del versículo 5 hasta el 7. Miren lo que dice aquí sobre una promoción. Dice en el versículo 5, no levanten en alto su frente, no hablen con orgullo insolente, porque ni del oriente ni del occidente, ni del desierto viene el enaltecimiento, la promoción, sino que Dios es el juez, a uno humilla y a otro ensalza. Ahora, cuando nosotros en nuestra vida como cristianos nos han dado una promoción, usualmente esto fue algo que tomó tiempo, ¿verdad? Usualmente nosotros hemos trabajado, hemos obrado, la gente ha visto nuestra integridad y la ética que tenemos en el trabajo, pero al fin de día, para un cristiano entendemos que fue Dios en su soberanía últimamente responsable. Y cuando a nosotros nos dan esa promoción, somos el recipiente de la bondad y la gracia de Dios. Hay una escritura que es importante que siempre tengamos en cuenta. Miren lo que dice en Proverbios capítulo 27, versículo 2. Nos dice a nosotros, alábete el extraño y no tu propia boca, el ajeno y no los labios tuyos. En estas situaciones, familia, donde quizás Dios nos da una oportunidad, donde vamos a tener más influencia, más autoridad, más beneficios, más responsabilidad, es importante que nos mantengamos humildes. Porque todos entendemos que la palabra nos enseña que el orgullo siempre viene antes de la caída, pero que Dios exalta a aquellos que se humillan ante Él. Entonces, ya con eso en mente, vamos a ver hoy Nehemías, cómo fue que este hombre, este gran líder, manejó su promoción. Y acuérdense, familia, que hemos estado estudiando el liderazgo de Nehemías. Acuérdense que cada uno de ustedes son líderes. En alguna manera, cada uno de ustedes son responsables por alguien. Cada uno de ustedes tienen la autoridad y el poder y la capacidad de influir la vida de otra gente. Acuérdense de eso. Vamos a leer Nehemías capítulo 5. Voy a leer desde el versículo 14 hasta el 19 y después empezamos. Nos dice la palabra de Dios. También desde el día que me mandó el rey que fuese gobernador de ellos en la tierra de Judá, desde el año 20 del rey Artajerjes hasta el año 32, 12 años, ni yo ni mis hermanos comimos el pan del gobernador. Pero los primeros gobernadores que fueron antes de mí abrumaron al pueblo y tomaron de ellos por el pan y por el vino más de 40 siclos de plata. Y aún sus criados se enseñoreaban del pueblo. Pero yo no hice así, a causa del temor de Dios. Versículo 16. También en la obra de este muro restauré mi parte, y no compramos heredad, y todos mis criados juntos estaban ahí en la obra.
Además, 150 judíos y oficiales y los que venían de las naciones que había alrededor de nosotros estaban a mi mesa. Y lo que se preparaba para cada día era un buey y 6 ovejas escogidas. También eran preparadas para mí aves y cada 10 días vino en toda abundancia. Y con todo esto nunca requerí el pan del gobernador, porque la servidumbre de este pueblo era grave. Acuérdate de mí para bien, Dios mío, y de todo lo que hice por este pueblo. Entonces lo que vamos a estudiar es, vamos a ver el estilo de liderazgo de este hombre Nehemías en comparación con el estilo de los gobernadores que lo precedieron. Importante notar una cosa, familia, con más responsabilidad siempre viene más tentación. Versículo 14, vamos a mirar varias cosas en este versículo. Otra vez lo voy a leer. También desde el día que me mandó el rey, que fuese gobernador de ellos en la tierra de Judá, desde el año 20 del rey Artajerjes hasta el año 32, dice 12 años, ni yo ni mis hermanos comimos el pan del gobernador. Esta posición, familia, de gobernador, esta es la posición más alta que alguien podía tener debajo del rey de Persia. Entonces es una posición con mucha responsabilidad, muchos beneficios y mucha autoridad. Cuando vemos aquí que nos dice que fue el gobernador por 12 años, sabemos que probablemente no se esperaba que él iba a ser gobernador por tanto tiempo, basado en la conversación que tuvo inicialmente con el rey. Fíjense lo que dice en Nehemías capítulo 2, versículo 6. Nos dice la palabra de Dios: entonces el rey me dijo, y la reina estaba sentada junto a él, ¿cuánto durará tu viaje y cuándo volverás? Y agradó al rey enviarme después de que yo le señalé tiempo. Entonces es posible, familia, que después de un año estar en Jerusalén, Nehemías regresó otra vez a Susa y luego fue reelegido por más tiempo. Fíjense también que dice, ni yo ni mis hermanos comimos el pan del gobernador. Esta frase, el pan del gobernador, lo que eso significa, familia, el gobernador tenía el derecho, como un líder debajo del rey de Persia, a recibir impuestos del pueblo para mantener su propia casa, los sirvientes y los gastos diplomáticos. Pero fíjense que Nehemías voluntariamente perdió estos derechos para ayudarle al pueblo de Dios. Una aplicación que vemos aquí, familia, en nuestro liderazgo, el hecho de que algo esté disponible para nosotros en nuestra posición no siempre significa que debemos aprovecharlo. Porque siempre como cristianos entendemos que lo más importante es que el bienestar del grupo y no nuestros propios deseos. Entonces, como líderes cristianos, nunca debemos aprovechar los privilegios si van a causar una carga innecesaria a los demás. La persona que es un líder cristiano, todos somos cristianos, todos somos líderes. Tenemos que liderar a la gente en nuestra vida con compasión. Tenemos que tener un corazón de compasión, ese es el corazón de Cristo. ¿Y qué significa ser un líder con compasión? Significa que somos líderes que sentimos las luchas en que las personas están pasando. ¿Sí? Significa que tomamos el tiempo para conectar con nuestra gente, para entender cuáles son sus deseos y sus necesidades, cuáles son sus batallas. Y somos líderes cristianos y por esa razón, con este corazón de compasión, nos unimos a la gente. Y un gran deseo en nuestro corazón es aliviarle la carga a la gente. Pero fíjense lo que nos dice en 1 Corintios capítulo 9, versículo 11 y 12. Esto es lo que nos dice Pablo aquí sobre el ministerio. Si en ustedes sembramos lo espiritual, ¿será demasiado que de ustedes cosechemos lo material? Si otros tienen este derecho sobre ustedes, ¿no lo tenemos aún más nosotros? Sin embargo, dice, no hemos usado este derecho, sino que sufrimos todo para no causar estorbo al Evangelio de Cristo. Sabemos, familia, estudiando la vida de Pablo, sabemos que Pablo trabajaba. Sabemos que él tenía un trabajo que hacía y también viajaba predicando y estableciendo las iglesias. Pero en este pasaje aquí lo que nos enseña es que la persona que predica el Evangelio debe vivir del Evangelio. Pero Pablo estaba dispuesto a renunciar ese derecho
para no ser una carga para la gente. Y lo que vemos en la iglesia primitiva, familia, es que la iglesia era muy pobre y era muy afligida. Y van a haber momentos para nosotros donde podemos tener algo, tenemos algún beneficio disponible, pero elegimos sacrificar por el bienestar de los demás. Fíjense lo que nos dice en el versículo 15. Vamos a ver ahora en comparación, para comparar con los gobernadores anteriores de Nehemías. Nos dice, pero los primeros gobernadores que fueron antes de mí abrumaron al pueblo y tomaron de ellos por el pan y por el vino más de 40 siclos de plata. Y aún sus criados se enseñoreaban del pueblo, pero yo no hice así a causa del temor de Dios. ¿Quiénes fueron estos primeros gobernadores? Probablemente fueron los gobernadores nombrados por Persia desde el regreso del primer exilio. Hubo varios gobernadores después de la época de Zorobabel y Esdras. No estamos hablando en respecto a esos gobernadores porque sabemos que esos eran líderes elegidos por Dios y eran hombres que temían a Dios. Pero acuérdense que habían otros gobernadores también. El propósito de ser líder, familia, no es para tomar de las personas, sino más bien para darle a las personas. Entonces, en lugar de decir qué puedo obtener de estas personas, qué beneficio puedo agarrar de estas personas, cuando seguimos el ejemplo de Jesús, nosotros decimos, ¿qué le puedo dar a estas personas? ¿Qué necesitan de mí estas personas? Quizás algunos de ustedes tienen su propio negocio y son jefes. Quizás esta aplicación la entiendan mejor de esa manera. Quizás son jefes en su trabajo. Y entiendo que hay un trabajo, hay que hacer el trabajo, ¿no? Siendo el jefe hay que hacer el trabajo y hay que manejar a la gente, pero tienes que tener cuidado que esa autoridad y ese poder no se te vaya a la cabeza. Porque siendo cristiano entendemos que no gobernamos a la gente sin piedad con un puño de hierro, porque esa es la manera del mundo. Pero eso no es el liderazgo que nos demostró Jesús. Acuérdense que Jesús le lavó los pies a sus discípulos. Acuérdense el ejemplo que nos dio Jesús. Jesús era un hombre, siendo Dios en la carne, que hablaba con autoridad, que lideraba con autoridad. Y cuando le tenía que decir la verdad a la gente, le decía la verdad. Pero lo hacía con un corazón de compasión. Y le proveía a la gente un ejemplo. Y la gente siguieron ese ejemplo. No fue eso lo que pasó con los discípulos. Por 3 años estos discípulos lo siguieron, su vida, todo lo que hacía lo observaban. Y aprendieron más de las palabras que él hablaba, aprendieron de las acciones. Aprendieron de la manera en que Jesús lideraba. Entonces, para nosotros, como líderes en nuestra comunidad, en nuestro hogar, en esta iglesia y en sus trabajos seculares, siempre tenemos que asegurarnos que la gente que trabajan con nosotros tienen lo que necesitan para cumplir su obra. Siempre debemos estar dispuestos y disponibles y preguntarnos, ¿esta persona tiene los recursos que necesitan? ¿Esta persona tiene el entrenamiento que necesita? Nuestro propósito principal como líderes, familia, es ser un apoyo a la gente. Por ejemplo, les doy un ejemplo personal para ilustrar. Cuando viene a mi responsabilidad aquí en esta iglesia, mi responsabilidad principal es exponer la palabra de Dios. Es compartir con ustedes la palabra de Dios. Entonces yo tengo que estar en el estudio, en la oración y en la alabanza para poder predicar y enseñarles la palabra. Pero aparte de eso, otra responsabilidad que tengo también es levantar y equipar a líderes. Porque el trabajo del ministerio no es un trabajo de una sola persona. Esto es un trabajo de una comunidad de gente. Ese es el propósito de la iglesia, ¿no? Que Dios empieza a levantar a la gente que dicen, aquí estoy Dios, estoy disponible y quiero ser usado por ti. Y en eso Dios empieza a subir a gente a posiciones de autoridad donde pueden influir a la gente que tienen alrededor. Entonces, ¿cuál de nosotros entramos en una posición sabiéndolo todo? Piensen en eso un momento. Nadie, ¿verdad? Ninguno de nosotros ha entrado a una posición de más autoridad sabiéndolo todo. Y para aquellos que son líderes aquí en nuestra comunidad de fe,
tenemos que acordarnos que estamos aquí para apoyar y alentar a nuestra gente, que ese es el propósito principal. Entonces tenemos que preguntarnos, ¿qué necesitan mis líderes de mí? Esto es algo que yo me tengo que preguntar en mi liderazgo. ¿Qué necesita la gente con que yo trabajo o la gente con que yo sirvo al Señor? ¿Qué necesitan de mí? ¿Qué puedo ofrecerles a ellos para ayudarles en su ministerio? Y si tú eres un líder, pregúntate también esa pregunta. ¿Qué necesita tu gente de ti? Y les digo, familia, que de vez en cuando también es bueno preguntarle a la misma gente, ¿qué necesitan de mí? ¿Hay alguna área en su ministerio o hay alguna área en tu vida donde te puedo soportar? Hay ciertas cosas que deseas ver de mí y yo sé que no siempre nos gusta la respuesta que nos dan, pero ¿cómo vamos a crecer y madurar en nuestra fe? ¿Y cómo vamos a poder liderar efectivamente y fielmente a la gente que Dios nos ha dado? Que Dios ha dicho, estoy confiando en ti, que tú vas a liderar a esta gente. ¿Cómo podemos liderar bien o dirigir eficazmente si no sabemos cuáles son sus mayores necesidades? Es tan importante, familia, tener esas conversaciones. Quiero tomar este momento para honrar a la gente que sirven en este ministerio, porque quiero que entiendan, familia, que ninguno de nosotros hacemos esto por dinero. Y esta gente, cada vez que ustedes vienen aquí a este servicio, yo tengo mi posición y lo que yo hago aquí, pero nada de esto sería posible si no fuera por la gente que los saludan en la puerta, si no fuera por la gente que les ayuda a tomar un asiento, la gente que nos mantiene aquí seguro, la gente que trabaja en la limpieza, la gente que nos ayuda con el sonido y la alabanza. Toda esta gente, nuestros hermanos que sirven en nuestro ministerio, lo hacen como un acto de alabanza a nuestro Señor. No lo hacen por el dinero. Y quiero que sepan ustedes que sirven aquí que estamos muy agradecidos por su servicio. Son una gran bendición a nosotros. Amén. Cuando nos dice en el versículo 15, 40 siclos de plata, esto es más o menos alrededor 1 libra de plata. Es muy posible que lo que está refiriendo aquí era la asignación diaria utilizada para apoyar a la administración. Entonces, para que funcionen bien cada día, Nehemías y el equipo necesitaban más o menos 1 libra de plata. Fíjense cuando dice Nehemías al final de este versículo, pero yo no hice así a causa del temor de Dios. Está diciendo que yo no abusé de la manera en que los otros gobernadores abusaron a causa del temor de Dios. ¿Qué nos enseña esto, familia? Nos enseña que este hombre tenía un respeto profundo para Dios, hacia Dios en su liderazgo. Entonces, sabiendo que somos líderes, lo que pasaba en la vida de Nehemías es que la palabra de Dios era su guía. Para todo lo que él hacía, todas las decisiones que él tomaba, él siempre buscaba la presencia de Jehová y la palabra de Dios. Y es igual para nosotros en nuestra vida como líderes y en lo que lideramos a la gente. La palabra de Dios es la autoridad en nuestra vida. Esto es lo que nos enseña cómo ser líderes, ¿no? Y cómo ser efectivos en nuestro ministerio. Miren lo que nos dice en el versículo 16. Y esto es lo que nos dice sobre las acciones de este hombre Nehemías. También en la obra de este muro restauré mi parte, y no compramos heredad, y todos mis criados juntos estaban ahí en la obra. Entonces, si se acuerdan la semana pasada cuando habíamos estudiado los primeros 13 versículos, ¿qué es lo que vimos? Vimos el abuso de los nobles judíos, ¿se acuerdan? Donde la gente estaban hipotecando sus casas, no podían pagar porque no solamente tenían que comer, no tenían ni para comer, pero también tenían que pagarle el tributo al rey. Y muchas de estas personas tenían una carga muy difícil sobre ellos porque estaban aquí participando en la obra de Dios. Dijeron, aquí estamos Dios, hemos regresado a Jerusalén a trabajar en la pared, en la obra que tú nos has llamado a ser parte de esto y no tenemos ni con qué comer. Y estamos perdiendo nuestras casas, estamos perdiendo nuestras propias familias. ¿Se acuerdan que hasta las propias hijas y hijos del pueblo de Dios estaban en servidumbre? Pero vemos que Nehemías no hizo esto. Él podía haber tomado esta situación y dicho, mira, qué oportunidad para empezar a crecer mi propio reino. Y muchas veces esto es lo que hace la gente en este tipo de oportunidades. Son oportunistas.
Y esta es la manera del mundo, familia. Pero Nehemías no dijo, te voy a prestar dinero y después cuando no me puedas pagar, porque esto es lo que hacían los gobernadores. Si tú no le podías pagar, entonces en ese punto tenías que darle la propiedad. Y este hombre podría haber sido un hombre que se hubiera ganado mucha riqueza si hubiera hecho las cosas de esa manera y aplicado el estándar del mundo. Pero lo que vemos fue que él tuvo cuidado de no abusar de su posición de autoridad de ninguna manera, porque no quería poner en peligro el respeto de la gente por él. Esto es un principio muy importante, quiero hablar de esto un momento. El respeto es tan importante en el liderazgo. El respeto es tan importante en nuestro liderazgo. Hay que buscar, como líderes, hay que buscar siempre ganarse y mantener el respeto de la gente, ¿verdad? Esto no es algo que la gente nos da por darnos respeto, esto es algo que uno se gana en la manera en que uno vive su vida, en la integridad, en la manera que uno dirige, cuando tenemos un corazón de compasión. Es importante notar, familia, que no siempre le vamos a caer bien a todos. Va a haber gente que no importa lo que tú hagas, no le caes bien. Y como sabemos que no le podemos caer bien a todos, tenemos que entender que lo más importante en nuestro liderazgo es el respeto. Incluso estas personas que quizás no le agradas, pueden aprender a respetarte. Nehemías también vemos que no solamente dirigió esta obra como líder, no dijo, ustedes van a hacer esto, él dijo, vamos a trabajar juntos en esta obra. Este es un principio muy importante para el liderazgo. Un líder siempre tiene que estar dispuesto a ensuciarse las manos. Un líder siempre tiene que estar dispuesto para proveer un ejemplo. El pastor David Rosales una vez nos contó una historia de forma de aplicación y nos enseñó que había un tiempo donde había una conferencia entre todos los pastores y los líderes de Calvary Chapel. Y después de una sesión, habían comido, tenían ahí el almuerzo y todos los vasos, y dice que todos los pastores se levantaron y se fueron del cuarto, y él se enojó. Y dijo, ¿cómo es que ustedes no están dispuestos a recoger las cosas que acaban de dejar aquí en el piso? Por todo el piso lo dejaron regado y piensan que otra persona tiene que recoger esto por ustedes. Y eso fue una gran aplicación porque ¿qué nos enseña? No importa tu posición en liderazgo, no importa quién eres tú, no importa si yo soy el que me paro aquí. Si hay una necesidad y podemos ayudar con esa necesidad, siempre tenemos que hacer eso, ¿no? Tenemos que estar disponibles para el Señor y tenemos que acordarnos que nunca vamos a llegar a un punto donde estamos encima de las obras que son necesitadas en el ministerio. Versículos 17 y 18, fíjense lo que nos dice aquí. Nos dice, además, 150 judíos y oficiales, los que venían de las naciones que habían alrededor de nosotros, estaban a mi mesa. Y lo que se preparaba para cada día era un buey y 6 ovejas escogidas. También eran preparadas para mí aves y cada 10 días vino en toda abundancia. Y con todo esto nunca requería el pan del gobernador porque la servidumbre de este pueblo era grave. ¿Quiénes eran estos 150 judíos y funcionarios? En esos tiempos era muy común, ¿no?, que el rey y los gobernadores tuvieran banquetes, tremendo banquete. ¿Se imaginan eso? Dice aquí que era un buey. Cuando viene un buey, piensa en una vaca. Cada día mataban una vaca para que puedan comer, no solamente Nehemías, pero todos los líderes. Entonces tenían más de 150 personas y para nosotros los latinos entendemos eso, ¿no? Porque nos gusta comer. Nos gustan los convivios. ¿Ustedes se imaginan eso? Matar una vaca todos los días. Les digo eso porque cuando leí esto yo dije, wow, yo no me imagino eso. Yo como carne, pero una vaca entera entre un grupo de gente. Es increíble. Y no solamente era la vaca, 6 ovejas, aves. Entonces tremendo banquete. Cuando ustedes estudian el Viejo Testamento, no sé si se han dado cuenta, pero en el Oriente Antiguo se medía la riqueza de un rey por lo que ellos gastaban en recursos. Entonces, por eso no nos dice que gastaron esta cantidad en dinero, nos dice gastaron esta cantidad en recursos. Les doy un ejemplo. Miren lo que dice en 1 Reyes capítulo 4, versículo 22 y 23. Sobre el rey Salomón.
La provisión de Salomón para un día era 30 coros, que son 6,600 litros de flor de harina, y 60 coros, que son 13,200 litros de harina. 10 bueyes cebados, o sea, gorditos. Estos son los que le alimentan para que se pongan bien gorditos, ¿no? Y dice 20 bueyes de pasto. ¿A quién le gusta la carne orgánica? ¿No? Y 100 ovejas, sin contar los ciervos, gacelas, corzos y aves cebadas. ¡Wow! Es increíble cuando de verdad tomas un momento a mirar estas cosas, las necesidades que tenían estos reinos diariamente. Tenían que matar esa cantidad de animal para comer. Pero miren lo que vemos de un buen ejemplo en la vida de Nehemías. Nos recuerda lo que enseña la palabra en 1 Juan capítulo 3, versículo 17 y 18. Y esto es lo que nos dice a nosotros. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Les comparto un excelente consejo sobre el liderazgo que alguien dio. La evidencia de nuestra fuerza como líderes no radica en avanzar, sino en la voluntad de adaptar nuestro paso al ritmo más lento de nuestros hermanos más débiles, sin perder nuestro liderazgo. Si corremos demasiado lejos, perdemos nuestro poder de influencia. Entonces les pregunto esta pregunta por parte de aplicación. Tenemos que preguntarnos esta pregunta. ¿Cuáles son las luchas de la gente que lideramos? ¿Cuáles son las luchas de tu familia? Si eres un líder en tu familia, o un líder con tus hijos, o un líder en el trabajo, ¿cuáles son las luchas de la gente que tú lideras? ¿Y qué es lo que debemos hacer, familia? Debemos apoyar y debemos animar. La autoridad que Dios nos ha dado esa autoridad para edificar. Ahora, si tú fueras a decirme hoy que nunca te han dado una promoción, yo te diría que en cierto sentido todos hemos recibido una promoción. Cuando vemos la palabra promoción, lo que eso significa es la acción de elevar a alguien a una posición o un rango superior. Fíjense lo que nos dice en Efesios capítulo 2, versículos 5 y 6. Nos dice a todos como cristianos, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Qué significa eso, familia? Significa que el Señor nos ha levantado de un lugar de muerte espiritual, un lugar donde estábamos muertos en nuestros pecados, y el Señor nos ha elevado a un rango más alto. La palabra dice que no solamente hemos sido redimidos, pero también que estamos sentados con Cristo. Entonces cada uno de nosotros entendemos que esto mismo es una promoción de la muerte a la vida. Y les pregunto, ¿qué están haciendo hoy con esta promoción? ¿Qué están haciendo hoy, esta mañana, familia, con esta posición que Dios nos ha dado de mayor influencia? Con esta oportunidad que tenemos para hacer un impacto para Él. ¿Qué estamos haciendo con esta promoción? Y les doy un ejemplo más de una promoción. El matrimonio. Quiero ser claro, el matrimonio es una promoción, no es una degradación. ¿Ok? No se rían. Pero miren, vamos a ser honestos. ¿Alguna vez han dicho esto? Oh, ojalá volviera a estar soltero otra vez. No digan amén. Y quizás tenían razones piadosas, ¿no? Yo les digo que una vez le dije esto a mi esposa y tuve que sufrir por semanas por hacer este horror. Porque en 1 Corintios nos enseña la palabra, nos dice que la persona soltera tiene más tiempo para hacer cosas en muchas maneras, ¿no? Con el Señor puede viajar y tiene más libertad. Pero a la misma vez tenemos que entender que sí, hay mucha libertad que viene con ser soltero y servir al Señor. Mucha libertad. Pero si estás casado aquí hoy, quiero que sepas que Jehová
te ha guiado a ti a este lugar de mayor influencia, a este lugar de mayor impacto, y estás justo donde Dios quiere que estés. Amén. Quiero que piensen un momento en la cantidad de influencia que tenemos en nuestros hogares. Piensen eso un momento. El ministerio más importante, familia, es el ministerio del hogar. Piensen en la influencia que tenemos como papás sobre nuestras esposas y nuestros hijos. Piensen, mamás, en la influencia que ustedes tienen sobre sus hijos, porque el marido no está en la casa todo el día. El marido usualmente está trabajando. Y muchas veces esa carga de liderar a los hijos en el hogar le cae a la mamá. Mamás, ustedes tienen mucha autoridad y mucha oportunidad para influir a sus hijos y a su esposo también. Y si alguna vez, familia, en nuestros matrimonios hemos pensado, las cosas eran mejor cuando yo era soltero. Cuando yo era soltero no tenía todos estos problemas en mi vida. Señor, si yo fuera soltero sería un misionario y me iría a África. Pero eso no es la realidad, familia. Y cuando pensamos de esa manera, les soy honesto, es porque no estamos viendo nuestro matrimonio como una promoción. ¿Ustedes alguna vez han oído este dicho que dice en inglés, quizás lo conocen, que la hierba es más verde al otro lado? ¿Sí lo conocen? Ok. Es como cuando el vecino, ¿no? Está mirando su hierba y dice, ¿qué está pasando aquí con mi hierba? Y ve al vecino y dice, wow, mira, tremenda hierba que tiene mi vecino allá, ¿no? Y algunas veces en nuestra vida podemos ser así, de esa manera. Vemos lo que tiene otra persona, nuestro vecino, y decimos, mira eso se ve bueno ahí. Yo quisiera eso. ¿Por qué mi vida está de esta manera? Mira eso es lo que yo deseo aquí. Pero la verdad, familia, es que la hierba puede estar verde en nuestra propia casa, pero tenemos que regarla. Tenemos que echarle fertilizante, ¿no? Tenemos que cortar el césped también. Cuando hablo de regar la hierba, lo que estamos hablando ahí en un matrimonio, y quiero decir esto antes de compartir esto con ustedes. Cuando viene al matrimonio, yo comparto quizás ejemplos que han funcionado para mí en mi matrimonio. Pero todos los matrimonios son diferentes, ¿ok? Quizás todas las cosas que han funcionado para mí, quizás no todas esas cosas funcionen para ustedes. Pero al fin del día, hay principios básicos que la palabra de Dios nos enseña. Y cada uno de nosotros tenemos una responsabilidad de actuar basado en esos principios para poder tener el matrimonio que Dios desea que tengamos. Un matrimonio saludable, un matrimonio fuerte, un matrimonio donde sabemos que el enemigo desea más que nada que destruir nuestro hogar, destruir nuestros matrimonios. Y no importa en qué situación se encuentren hoy, familia, en su matrimonio, gracias a Dios que sus misericordias son renovadas hacia nosotros diariamente. ¿Ok? No importa en qué situación se encuentren hoy. No importa si hoy han tenido el peor día de su vida y de su matrimonio. Gracias a Dios que nuestro Dios nos dice que si nos arrepentimos hoy y si estamos dispuestos a venir bajo la autoridad de la palabra de Dios, que Dios empieza a obrar en nosotros. Porque si ustedes que están casados, miren, el matrimonio no es fácil. Amén. No es fácil ser casado, no es fácil ser un papá, no es fácil ser una mamá, no es fácil tener una familia. Hay muchas cosas que ser una persona de familia, muchos gozos que nos trae a la vida, pero también hay mucho sufrimiento que nos trae a la vida. Cuando las cosas no están pasando como deben pasar, ¿verdad? Cuando nuestros hijos se están portando mal, cuando no hay paz en nuestro hogar y en nuestro matrimonio. Hay muchas cosas, muchos problemas que todos lidiamos con estas cosas en nuestro matrimonio. Pero cuando hablamos de regar y fertilizar, estamos hablando de regar. Tienes que regar tu matrimonio con la palabra de Dios. Y eso significa, y voy a usar esto porque vamos a estar empezando los estudios de pareja. Si nunca han hecho un estudio de pareja, los animo que se inscriban para un estudio de pareja. Porque de verdad que es increíble unirse en estos estudios porque nos empezamos a conocer más, ¿no? Y si quizás no han tenido esa oportunidad y se les ha hecho difícil en el hogar orar juntos o estudiar juntos, después de que hacen un estudio de pareja, muchas veces eso les ayuda a construir esa disciplina
y aprenden cómo estudiar juntos, porque tienen el libro, tienen los recursos, y el hombre estudia y le dice a la esposa, mira lo que Dios me está enseñando en este pasaje, ¿qué te está enseñando a ti? Y de repente empieza una conversación, ¿no? Una conversación que edifica, y de repente el esposo y la esposa se dan cuenta, hay gran valor en esto, hay gran valor en estudiar la palabra juntos. Les digo, familia, que es una gran bendición ser parte de un estudio de pareja. Y también no siempre vamos a estar haciendo cosas espirituales, no siempre vamos a estar leyendo la palabra, orando o ayunando o estudiando. También vamos a hacer cosas para entretenernos, pero podemos hacer cosas que honran a Dios. Podemos ver películas cristianas, ¿no? Yo puedo decirle a mi esposa, vamos a ir a la película, pero vamos a ver una película que edifica. Y esas también son oportunidades para regar nuestro matrimonio con la palabra de Dios. Cuando estoy diciendo que le eches fertilizante, miren lo que dice en 1 Pedro capítulo 3, versículo 7. Esta es una buena escritura para los hombres. Creo que me la voy a tatuar en el brazo para que nunca se me olvide. Dice, ustedes maridos igualmente convivan de manera comprensiva con sus mujeres, como con un vaso más frágil, pues que es mujer, dándole honor por ser heredera como ustedes de la gracia de Dios, de la gracia de la vida, para que sus oraciones no sean estorbadas. Familia, esto habla sobre estudiar a nuestras esposas. La misma manera en que nos dedicamos a otras cosas, ¿no? A los deportes, al trabajo, sea lo que sea que disfrutamos como hombres, tenemos que también invertir y dedicarnos a nuestras esposas para poder conocer a nuestras esposas y los deseos de nuestras esposas. ¿Ustedes se acuerdan, para los que están casados, cuando eran novios? Ya sé, hace tiempo, yo sé, pero ¿se acuerdan que cuando éramos novios nos llamábamos y hablábamos por horas, ¿no? Y siempre sonriendo y feliz, y nos lavábamos los dientes y te ponías maquillaje, pero siempre queríamos lo máximo, ¿no? Para nuestra pareja. Y estábamos dispuestos a invertir mucho tiempo para que nuestra pareja siga enamorada de nosotros. Es igual cuando uno se casa. Uno tiene que mantener eso vivo en nuestra vida, ¿no? Les digo que estas lecciones, familia, yo lo he aprendido, no porque he estudiado la palabra, lo he aprendido por mis propios errores. Porque muchas veces así es como aprendemos, ¿no? Para mí en mi matrimonio, para darles un ejemplo, si mi esposa me dice a mí, has estado muy ocupado esta semana y no hemos estado hablando, ya para mí esa es la advertencia. Ya me doy cuenta, ten cuidado. ¿Quién tiene autopiloto en su carro? Aquí, ¿sí saben lo que es autopiloto? Donde oprimen el botón, así se dice, autopiloto. Cuando tienes el coche con piloto automático y oprimes el botón, yo usualmente cuando hago eso ya ni me estoy dando cuenta dónde estamos, estoy mirando las montañas, mi esposa se enoja conmigo y me dice, oye, ¿qué estás haciendo? Enfócate, que nos vamos a chocar. Y la rueda empieza a temblar, ¿no? Porque no son carros automáticos, solamente es por un momento. Pero hay que mantenerse alerta. Hay que mantenerse alerta cuando uno maneja, porque si no lo que va a pasar es que va a haber un accidente. Y es igual en nuestro matrimonio, familia. Muchas veces prendemos el autopiloto y ahí vamos, ya vamos casados varios años. Ya no necesitamos hacer estas cosas más, porque ya tú eres mi esposa y la palabra dice que no nos podemos separar. Sí, la palabra dice eso, pero también no queremos ser enemigos en nuestro propio hogar, ¿no? Y las mujeres, nuestras esposas, tienen necesidades legítimas, que no siempre entendemos como hombres. Yo soy el primero que les digo que no siempre entiendo estas necesidades, pero Dios nos creó para complementarnos unos a otros. Y como Dios les ha dado a las mujeres estas necesidades legítimas, emocionales, como hombres tenemos que aprender a aplicarnos en esas áreas. Porque hay un dicho en inglés que dice que cuando la esposa está feliz, el hogar está feliz. Creo que se dice de esa manera. Y por la mayoría parte es verdad ese dicho. También, voy a cerrar esta porción,
hay que cortar la hierba. Hay que cortar la hierba, familia. Eso significa que hay que lidiar con los problemas que tenemos en nuestro hogar, sea con nuestros hijos o nuestro matrimonio. No podemos seguir, voy a hacerlo la semana que viene. Cuando tenemos problemas hay que lidiar con ellos. ¿Cómo, familia? ¿Cómo hacemos eso? Un cafecito. Vamos a tomarnos un cafecito. Vamos a poner los niños en el cuarto. Les digo que estas 2 semanas han sido un poco más difícil para nosotros porque mis papás, que usualmente cuidan a nuestros hijos una vez a la semana, están de viaje en Europa. Entonces no tuvimos nuestra oportunidad de salir y compartir, pero apenas mi esposa me dijo, no hemos estado hablando, y yo dije, ok, ¿qué voy a hacer? Jehová, ayúdame. Y entonces pusimos a nuestros niños en el cuarto ahí, con dulce, lo que quieran, quédense en el cuarto, no salgan. Y se quedaron en el cuarto y ya mi esposa y yo pudimos tomarnos un cafecito ahí calmaditos y hablar y resolver. Y muchas veces no es porque hay todos estos problemas, pero siempre hay cosas que uno tiene que conversar, ¿no? Siempre hay cositas, es como un vaso, el vaso se va llenando. Y si lo vacías, estás bien, pero si dejas que el vaso se llene, ¡ay, Dios mío! Y siendo nuestras esposas latinas, ya ustedes saben, tremenda explosión. Entonces, ¿cuál es la conclusión de eso, familia? La hierba solamente aparece más verde al otro lado cuando no estamos aplicando los principios que se encuentran en la Escritura. Porque Dios nos provee todo lo que necesitamos para mantener una integridad en nuestro matrimonio, una intimidad emocional, una intimidad física y una intimidad espiritual. Y esto me recuerda, creo que hoy cuando lleguemos a la casa tengo que cortar el césped, ¿no? Entonces, Dios, yo sé que más que nada, familia, y siempre comento esto en nuestros estudios, el enemigo quiere destrozar nuestros matrimonios. Porque siendo gente de familia, el enemigo sabe que si puede destruir nuestros matrimonios, puede hacerle mucho daño a nuestra familia. Entonces, diariamente tenemos que regresar al Señor. Diariamente, Señor, estoy lidiando con esto en mi matrimonio. Señor, ayúdame. Ayúdame a ser un líder en mi familia. Ayúdame como esposa. ¿Cómo puedo influir a mi esposo? ¿Cómo puedo ayudarle a mi esposo? Mi esposo quizás no te conoce, Señor, pero quiero ser la esposa que tú me has llamado a ser. Lo mismo para nosotros como líderes. Yo también tengo que orar así. Señor, ayúdame a ser un líder efectivo en mi casa. Señor, yo quiero que mis hijos te honren. Yo quiero que mis hijos te conozcan. Yo quiero que mis hijos tengan el temor de Dios en su vida. Y yo entiendo que va a llegar el día donde mis hijos tienen que hacer sus propias decisiones. Pero para cada uno de nosotros como cristianos, la responsabilidad que tenemos es hacer lo mejor que podemos hacer. Y cuando nos paramos ante un Dios justo, todopoderoso, queremos poder decir, Dios, lo hicimos todo. Y en el resto confiamos en ti, Señor. Amén. En el versículo 19, Nehemías dice, acuérdate de mí para mi bien, Dios mío, y de todo lo que hice por este pueblo. Acuérdate de mí para bien, Dios mío, y de todo lo que hice por este pueblo. Es muy fácil leer esto y malentenderlo o malinterpretarlo como si fuera algo egoísta que está diciendo Nehemías, pero sabemos que ese no es el caso porque hemos estado estudiando la vida de este hombre y hemos visto la humildad de este hombre, el temor de Dios, y hemos visto la generosidad de este hombre. Y lo dice, en lo que vamos a estudiar, van a ver que él dice esto una y otra vez, varias veces. Lo que esto es realmente es una oración que invita a Dios a mantenerlo responsable por lo que Dios le había dado. Miren lo que dice en Salmos 139, versículo 23 y 24. Este es un gran salmo, familia, y es una gran oración que nosotros podemos usar con nuestro Dios. Y esto es lo que dijo el rey David. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Nehemías se está comprometiendo a una conducta que sería digna de recompensa. En conclusión, familia, vamos a cerrar. ¿Qué es lo que vimos en la vida de este hombre? ¿Qué es lo que hemos estado estudiando? Vemos que este hombre
cultivó una relación con Jehová que era más fuerte que cualquier fuerza externa. Vemos que a pesar de su salario, porque era un hombre que tenía mucho dinero, era un hombre de gran riqueza, a pesar de eso, a pesar de los privilegios, a pesar de la presión, Nehemías dijo, mi responsabilidad ante Dios es el enfoque principal de mi vida. No significa, familia, que nosotros como cristianos no podemos tener cosas bonitas. Por supuesto que podemos disfrutar y tener cosas bonitas, pero simplemente no podemos dejar que estas cosas bonitas nos posean. Y creo que es un principio importante para nosotros como cristianos acordarnos que el Dios nos da cosas y Dios también nos puede remover cosas. Y es importante mantener las cosas sueltas en nuestra vida. No aferrarnos demasiado a las cosas, porque quién sabe lo que Dios quiere hacer en nuestra vida mañana. Cuanta más autoridad tengamos en nuestra vida, cuanta más autoridad y más responsabilidad, más fácil será caer en el orgullo o en la tentación de abusar los privilegios que tenemos o ser distraído. Hay tantas tentaciones, familia, mientras más responsabilidad tenemos. Pero quiero que se acuerden esto en cierre. En el reino de los cielos no se trata de abrirse camino hasta la cima de la escalera, como los que hemos trabajado en corporaciones. Voy a trabajar hasta que sea el ejecutivo. Esa no es la dinámica del reino de los cielos. En el reino de los cielos se trata de buscar a ser fiel a Dios donde Dios te ha colocado y usar la influencia que Dios te ha dado para su reino. No importa tu posición, no importa qué es lo que Dios te tiene haciendo hoy, el deseo más profundo de tu corazón y de mi corazón debe ser, Señor, ayúdame a ser fiel en la posición y la autoridad que tú me has dado. Amén. Vamos a ser, familia, un pueblo que es rápido a arrepentirnos de aquellas cosas que nos estorban en nuestro liderazgo, en nuestro hogar, en nuestro liderazgo espiritual, en nuestro liderazgo en el trabajo, en nuestras familias, con nuestras esposas, con nuestros hijos. Quiero tomar un momento para orar con ustedes, familia, en cierre. Quiero orar con ustedes, quiero unirme en fe con ustedes, familia, y orar para que el Señor nos ayude. De verdad que necesitamos ayuda. ¿Quién necesita ayuda para ser un mejor líder? Todos necesitamos ayuda, familia. Es una gran carga que el Señor nos ha puesto como líderes. No es algo fácil. Y nuestro gran deseo es que algún día cuando veamos a nuestro Señor y estar en su presencia, Él nos diga, bien hecho, mi fiel siervo. Y familia, entendemos que ninguno de nosotros lo vamos a hacer perfecto y no lo hemos hecho perfecto. Hemos fallado en muchas áreas. Hemos fallado a nuestro Dios en muchas áreas en nuestro liderazgo. Pero nuestro liderazgo y nuestra relación con Dios no es basado en eso. Es basado en la gracia de Dios y el amor de Dios. Y por esa razón Dios nos libera de esa condenación del enemigo que nos dice, tú has sido un mal esposo, tú has sido un mal papá, tú has sido un mal hijo, tú no has sido un buen líder. Dios nos libera de eso cuando nos arrepentimos si hemos fallado y Dios nos dice, recibe mi gracia, recibe mi perdón, mi hijo. Y no dependas de tus propias fuerzas, depende de mi poder y el espíritu que te doy, que mora en ti. Depende de mi palabra para guiarte. Todos necesitamos la ayuda de Jehová en nuestro liderazgo. Vamos a orar, familia. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu santa palabra. Te damos gracias, Señor, que tú nos das el poder para cumplir los propósitos que tú tienes en nuestra vida. Señor, me quiero unir en fe con nuestros hermanos ahora mismo, Señor. Señor, clamamos a ti porque tú eres el Dios de nuestra esperanza. Tú eres un Dios lleno de compasión, de misericordia y de gracia. Señor, queremos ser honestos ante ti ahora mismo. Señor, hay tantas áreas donde te hemos fallado, Señor. Hay tantas áreas donde hemos fallado en nuestro liderazgo, Señor. Y ahora mismo, Señor, declaramos que entendemos que ante ti, Señor, somos culpables. Pero nos arrepentimos de nuestro pecado, Señor. Ahora mismo nos arrepentimos de todo lo que tú nos has mostrado, Señor. Y por fe recibimos el perdón que tú nos das en la cruz en el Calvario. Y por fe te pedimos, Señor, que nos llenes con poder, que nos llenes con tu unción, Señor, con tu espíritu, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser líderes llenos de compasión.
Ayúdanos para tener un entendimiento de las necesidades más importantes de la gente que tú has puesto en nuestra vida, Señor. Y ayúdanos a recordarnos que para caminar contigo, Señor, es algo diario, Señor. Es algo diario, Señor, que tenemos que hacer. Renóvanos la mente con tu espíritu, con tu palabra. Llénanos con tu espíritu, Señor. Y esta semana te pido que abras puertas, Señor, que podamos influir a esta gente hacia el reino de Dios. Úsanos para tu gloria. Te alabamos, te adoramos y confiamos en ti. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, familia. Que Dios los bendiga y que tengan una buena semana.